En este video vamos a hablar de conceptos básicos de la termodinámica. Vamos a hacer unas definiciones de los conceptos fundamentales de la termodinámica. Vamos a hablar de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y vamos a hablar de la termodinámica en el contexto de la teoría cinético-molecular de la materia. En primer lugar vamos a definir qué es termodinámica. La termodinámica es la ciencia que estudia las leyes que rigen la transformación y flujo de la energía en sistemas compuestos por un gran número de átomos. Esto es bien importante. La termodinámica no se aplica a partículas individuales. Uno no puede hablar de la temperatura de una partícula individual, no puede hablar de la entropía de una partícula individual. Las propiedades termodinámicas como temperatura, entropía y energía interna están relacionadas con un gran número de partículas, con un ensamble de partículas. Entonces es la ciencia que estudia las leyes que rigen la transformación y flujo de la energía en sistemas compuestos por un gran número de átomos, moléculas o en general partículas, provistas de masa o carentes de ella, porque también podemos aplicarle la termodinámica a un gas de fotones. Y en este gas de fotones, pues los fotones no tienen masa, pero sin embargo, sí tienen entropía, tienen una temperatura y tienen una energía interna. La primera ley de la termodinámica nos dice que, según las teorías más consistentes del siglo XXI, que describen la naturaleza, asumen que ésta está constituida de un único ente que le llamamos energía. Quiere decir que todo el universo está constituido únicamente de energía, que se manifiesta de varias formas. Este ente se manifiesta en forma de energía cinética, energía potencial. Estos dos tipos de energía son energías relativas. Uno no puede hablar de la energía cinética absoluta o la energía potencial absoluta de una partícula, no. Habla de la energía cinética de una partícula con respecto a un punto de referencia, a otra partícula de referencia, o habla de la energía potencial con respecto a otra partícula con la que está interaccionando. Además de la energía cinética y la energía potencial, tenemos la forma de energía en forma de masa. Masa bariónica, la idea es que definimos masa bariónica como la masa que representa los átomos que nosotros conocemos, las que forman los elementos químicos. También tenemos otra forma de energía que es en forma de radiación electromagnética, que es lo que conocemos como fotones. Y las otras dos formas de energía que generalmente la termodinámica no habla mucho de ellas es la forma de materia oscura y energía oscura. La idea es que en las condiciones de laboratorio, en las condiciones de la Tierra o en las condiciones de energía que nosotros trabajamos comúnmente, no manipulamos la materia oscura ni manipulamos la energía oscura. Entonces los deltas de energía de estos dos tipos de energía pues son cero y por eso no se tienen en cuenta. Los otros tipos de energía sí se tienen en cuenta. Esa es la razón por la cual en la mayoría de libros de termodinámica no se ocupa mucho de la materia oscura y la energía oscura, pero si vamos a hablar de la termodinámica del universo, por supuesto tenemos que dar cuenta de este tipo de energías. La primera ley de la termodinámica expresada en distintas formas dice básicamente que la energía total del universo es constante. Eso quiere decir que puede haber transformación de la energía, de cualquiera de estas. La energía cinética se puede transformar en energía potencial, la energía cinética y potencial se puede transformar en masa, la masa se puede transformar en fotones, los fotones se pueden transformar en materia oscura, etc. Todas las formas de energía se pueden convertir entre ellas. Pero la suma total de esas formas de energía en nuestro universo es una constante. Esa es la primera ley de la termodinámica. O la otra forma de decir que es constante es que la energía en total no se crea ni se destruye. La energía de un sistema compuesto por moléculas generalmente está distribuida en varias formas de energía. Si tenemos, por ejemplo, vamos a hablar en este video únicamente de un gas monoatómico. Supongamos que tenemos helio en estado gaseoso. Los átomos de helio van a tener una energía cinética debido a su movimiento translacional y es la que es la responsable de observar una presión de ese gas a cualquier temperatura. Entonces hay una energía en virtud del movimiento de esas partículas. También hay otra energía que es la energía potencial entre partículas. Si tengo dos átomos de helio, esos átomos de helio van a interaccionar mediante una energía potencial. La interacción es bastante débil, pero hay una interacción. Y esa interacción se debe a la energía potencial eléctrica. O sea, las nubes electrónicas de cada átomo interaccionan con los núcleos de los otros átomos y esto genera un potencial de interacción, que básicamente todos los potenciales de interacción tienen esta forma. Quiere decir que a distancias grandes la energía potencial es cero. A medida que se acerca las partículas, la energía potencial disminuye. En el mínimo de energía potencial es cuando tenemos el enlace químico. Y si hacemos que las partículas se acerquen mucho más, la energía potencial va a incrementar, porque va a haber las fuerzas repulsivas van a predominar sobre las fuerzas atractivas. Entonces básicamente tenemos esta forma, a altas energías potenciales a cortas distancias, la mínima energía potencial en el punto de enlace. Los átomos de helio se pueden enlazar a temperaturas bajas, ese enlace es bastante débil, se pueden enlazar.
y a distancias muy largas la energía potencial de interacción es nula. Entonces es otra forma de energía entre las partículas. Para el caso del helio no tenemos energía rotacional, pero si tuviéramos, por ejemplo, agua gaseosa, el agua, las moléculas de agua rotan. Esa es otra forma en la que tienen para almacenar energía. Y si tenemos agua, también vamos a tener energía vibracional y vamos a tener diferentes modos vibracionales, una vibración que se puede llamar simétrica, perdón, una vibración que se llama aleteo y otra vibración que se llama asimétrica. Esos son los tres modos normales de vibración. Entonces y la otra forma de energía que tienen las moléculas por el agua es una energía potencial interna, que le llamamos energía electrónica. Es la energía potencial básicamente, o energía potencial y cinética que hay entre los electrones y los núcleos. Y es lo que podemos llamar energía electrónica. Entonces, estas son las formas de energía de un sistema molecular. Además, hay que adicionar la forma de energía en forma de masa. Y hay que decir también que siempre que tenemos masa hay fotones alrededor. Nosotros no podemos tener partículas provistas de masa sin que haya fotones a su alrededor que estén en equilibrio con esa masa. O sea, el único punto donde no habría fotones en equilibrio con la masa sería en el 0 Kelvin. Pero como ya veremos más adelante, el 0 Kelvin es una temperatura prohibida, entonces quiere decir que nunca vamos a tener masa sin que no esté presente en equilibrio con fotones. Eso es muy importante de entender. Ahora, las otras formas de energía de los sistemas moleculares, que también materia oscura y energía oscura, pues no lo estamos teniendo en cuenta, otra vez, porque esas formas de energía no las podemos manipular hasta ahora y asumimos que son constantes en los procesos que ocurren en nuestra vida cotidiana. La segunda ley de la termodinámica se puede expresar también de varias formas. La primera forma es: los procesos naturales son aquellos donde los sistemas aislados tienden hacia estados de mayor incertidumbre. Si tenemos un sistema molecular o de átomos, quiere decir que el sistema va a evolucionar hacia estados de mayor incertidumbre. ¿Qué significa que sea un estado de mayor incertidumbre? Ya que la materia está compuesta por partículas fundamentales, átomos o moléculas, los sistemas tienden hacia estados donde hay mayor incertidumbre sobre las propiedades individuales de cada partícula. Y las propiedades relevantes son la energía, la posición, el momento de esas partículas. Entonces quiere decir que si yo tengo un sistema compuesto por átomos o moléculas, para evolucionar hacia estados donde tenga más incertidumbre en el valor de las propiedades individuales de cada partícula. La otra forma de decir la segunda ley de la termodinámica es que los procesos naturales son aquellos donde los sistemas aislados tienden hacia estados más probables. O sea que los estados más probables a la vez van a ser los estados donde hay mayor incertidumbre sobre las propiedades de las partículas individuales. El estado más probable de un sistema aislado corresponde al equilibrio térmico. Entonces, por eso es que los sistemas tienden al equilibrio térmico, porque es el estado más probable del sistema. ¿Y por qué es más probable? Porque es el estado donde va a haber mayor incertidumbre de las propiedades de las partículas. El equilibrio termodinámico es el estado de un sistema aislado caracterizado por no tener gradientes. Cuando estamos en equilibrio no debe existir gradientes de las propiedades relevantes termodinámicas, como gradientes de temperatura, o gradientes de presión, o gradientes de potencial químico. El equilibrio se caracteriza porque no hay diferencias de temperatura, porque no hay diferencias de presión en los diferentes sitios y porque no hay diferencias de potencial químico. La entropía se puede definir como, la entropía representada por la letra S, se puede definir como la constante de Boltzmann, o sea, una constante multiplicada por el logaritmo natural del número de microestados que representa el estado macroscópico. ¿Qué significa eso de número de microestados que representa el estado macroscópico? Supongamos que tenemos 4 partículas y tenemos 2 contenedores, el contenedor, digamos, A y el contenedor B. Y nos preguntamos, ¿de cuántas formas podemos distribuir las 4 partículas en 2 contenedores de tal manera que las 4 partículas estén en un solo contenedor? Pues solo hay una forma, que es que todas las partículas estén en un solo contenedor. Entonces quiere decir que para este caso el omega es 1. Aquí el omega es 1. Ahora, si decimos que de cuántas formas podemos distribuir 4 partículas de tal manera que en un contenedor haya 1 y que en el otro contenedor haya 3, pues nos vamos a dar cuenta que existen 3 formas. De tal manera que donde tenemos el contenedor de una sola partícula, por ejemplo en este caso está la partícula roja, la verde, la azul o la café. Entonces aquí en este caso el omega va a ser igual a 4. Ahora, si nos preguntan de cuántas formas podemos distribuir 4 partículas en 2 contenedores, de tal manera que haya 2 y 2, pues vamos a tener 6. Entonces aquí el omega va a ser 6. Entonces en este caso si nos preguntamos cuál es el estado más probable de colocar 4 partículas y dejar que libremente se distribuyan en los 2 contenedores, pues el estado más probable es que haya 2 y 2 partículas, o sea que el omega sea 6. ¿Por qué? Porque es el estado de mayor entropía.
que se va a hacer igual a la constante de Boltzmann, logaritmo natural de 6. Otro ejemplo que podemos hacer es, por ejemplo, supongamos que tenemos como un gas, pero el gas ocupa cada molécula o cada partícula de gas ocupa un volumen determinado. Entonces, si cada cuadrito de estos corresponde al volumen de una molécula, entonces tenemos 8 cuadritos, o sea que podemos colocar 8 moléculas. Y si nos preguntamos de cuántas formas distintas podemos colocar 8 partículas en 8 cajitas, donde solo cabe una partícula por cajita, pues solo hay una forma, que cada partícula esté en una cajita. Pero si hay más sitios disponibles, por ejemplo en este caso tenemos 16 sitios y nos preguntamos de cuántas formas podemos disponer 8 partículas en 16 cajas de manera aleatoria, eso está dado por la combinatoria. Entonces el omega asociado a eso será 16 factorial dividido 16 menos 8 factorial. O sea que tenemos 5,18 por 10 a la 8 formas distintas de organizar estas partículas en estos niveles. Entonces la entropía del segundo estado es mucho mayor que la entropía del primero, porque hay mayor incertidumbre sobre la posición. En el primer estado sabemos exactamente dónde está cada partícula en cada posición, en el otro no. En el otro esta partícula puede ocupar esta posición, esta posición, esta posición, esta, etc. Entonces tenemos muchas formas de organizar las partículas en las cajas. Eso quiere decir que la entropía del estado 2, o sea de este estado, es mucho mayor que la entropía de este estado. Ahora, como ustedes pueden ver, la definición de entropía no necesita el concepto de energía, ni la definición del concepto de energía necesita el concepto de entropía. Por eso esas son leyes de la termodinámica, porque están hablando de una propiedad que es independiente de todas las demás propiedades y que se puede hablar de ella sin necesidad de tener el otro concepto. Eso es bien importante. Yo puedo hablar de entropía sin necesidad de saber qué es energía y puedo hablar de energía sin necesidad de saber qué es entropía. Más adelante veremos que las propiedades de entropía y de energía, por supuesto, dependen una de la otra. Pero una cosa es que una sea función de la otra y otra cosa es que necesariamente necesite el otro concepto para su definición. Aquí en la definición de entropía no aparece el concepto de energía por ningún lado. Estas cajas pueden ser espacios o estas cajas pueden ser niveles energéticos. Yo puedo decir el espacio A, el espacio B, o la caja A, el espacio B, o el nivel energético A, el energético B. Para el caso de la termodinámica eso es irrelevante si vamos a distribuir las partículas en el espacio o vamos a distribuir las partículas en una distribución de niveles energéticos. Otra forma de definir entropía es también decir que es igual al número de partículas que tenemos multiplicado por la constante de Boltzmann, en este caso, por la sumatoria de las probabilidades de que una caja particular esté ocupada, el logaritmo natural por la probabilidad de que esa misma caja esté ocupada. Ahora, aquí falta un signo menos, porque estas probabilidades son menores que 1. Entonces el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Entonces hay que multiplicar por menos pues, para que la entropía sea positiva, porque así está definida, digamos, inicialmente. Estas probabilidades también pueden ser las probabilidades de que los niveles estén ocupados. Pero la idea es que por ahora no importa mucho que entendamos esta ecuación. Lo que importa es entender que la entropía está relacionada con el número de microestados en los cuales podemos representar un estado macroscópico o está relacionado con probabilidades. Básicamente con probabilidades de que niveles energéticos estén poblados. Y hacemos una sumatoria sobre todas las probabilidades, sobre todos los niveles energéticos y pues vamos a tener un valor de entropía. Entonces de alguna manera ahí está relacionada las definiciones de entropía. Entropía relacionada con probabilidad o entropía relacionada con incertidumbre de conocer las propiedades de un sistema A. Unos conceptos que son fundamentales en la termodinámica clásica son los conceptos de calor y trabajo. Y estos conceptos generalmente se tergiversan mucho en los libros de enseñanza, inclusive en los artículos científicos. Entonces vamos a tratar de aclarar qué significa esos conceptos, sobre todo el concepto de calor, que es el que es aparentemente más difícil de comprender. Entonces, lo primero que hay que decir es que las formas de transferencia de energía, o sea, aquí hay que tener en cuenta que calor y trabajo no son energía, son formas de transferir energía. Entonces, las formas de transferir energía, llamadas trabajo y calor, están relacionadas con la manera en la que el sistema y los alrededores intercambian energía. ¿Sí? Y por tanto no son propiedades del sistema, en el sentido de que sean características únicas de un sistema en un tiempo dado. Quiere decir que los sistemas no almacenan calor, los sistemas no almacenan trabajo, no, los sistemas intercambian energía. Y esa forma de intercambiar energía se puede hacer en forma de intercambio en forma de calor o intercambio en forma de trabajo.
Trabajo y calor son características de cada una de las trayectorias posibles de los procesos para ir de un estado a otro. Tengan en cuenta que las propiedades termodinámicas, como energía interna y entropía, son propiedades de estado, o sea, son independientes de la historia del sistema que el sistema haya tenido para llegar a ese estado en particular. En cambio, el calor y trabajo dependen de la trayectoria que uno vaya de un estado a otro, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no son propiedades del sistema. De este modo, los sistemas no se caracterizan por tener un trabajo o un calor determinado. ¿Sí? Tengan en cuenta que los sistemas lo que tienen es energía interna. Punto. Aclaremos un poco eso con los procesos. Vamos a suponer que tenemos un gas ideal, para simplificar la cosa, y que tenemos, por ejemplo, helio. Entonces, el helio se caracteriza por tener una presión y un volumen. Entonces, supongamos que tenemos un estado inicial donde tenemos el helio a esta presión y a este volumen. Y hacemos un incremento de presión, pero el volumen es constante. Eso se llama un proceso isocórico, donde el volumen es constante. Entonces vamos de un estado inicial a un estado final, donde el volumen no cambió, pero la presión sí. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un aumento de la energía interna, y ese aumento de energía interna tiene que ocurrir por una transferencia de energía en forma de calor. Entonces aquí ya estamos viendo que las transferencias de energía en forma de calor están asociadas a transferencias de energía cuando se hacen a volumen constante. Eso es importante, que lo entiendan. Todas las transferencias de energía en forma de calor únicamente se dan a volumen constante. ¿Sí? O sea, si yo quiero calcular la energía transferida a un sistema en forma de transferencia en forma de calor, tengo que asegurar que el volumen del sistema es constante. O si no, tengo que tener en cuenta también cuál fue la transferencia hecha por el trabajo. Y pues, de alguna manera discrimino cuánto se hizo por trabajo y cuánto se hizo por transferencia en forma de calor. Pero en este caso estamos viendo que si el volumen es constante, la única transferencia de energía que ocurrió en el sistema fue en forma de calor. Eso quiere decir que el sistema aumentó su temperatura. ¿Sí? Se calentó de alguna manera, se colocó este gas en contacto de un elemento más a una temperatura mayor, o simplemente se le colocó una resistencia eléctrica al interior del gas y se le calentó de un estado inicial a un estado final, manteniendo el volumen constante. Entonces ahí decimos que la transferencia de energía ocurrió en forma de calor. Ahora tenemos otros procesos que son los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos, por definición, es donde no hay transferencias de energía en forma de calor. Y en esos procesos adiabáticos, por ejemplo, aquí vamos a hacer una expansión adiabática. Necesariamente, para que esos procesos ocurran de manera adiabática, una expansión adiabática, tiene que haber un cambio de temperatura. O sea, tenemos que pasar de un estado inicial que está caracterizado por esta isoterma. O sea, que todas estas líneas están a una temperatura constante, digamos la temperatura T1. Y esta línea negra está a una temperatura T2, toda esta línea. Es un isotermo. Y aquí vemos que el punto cambió de una temperatura alta a una temperatura baja. O sea, una expansión adiabática donde no hay transferencia de energía en forma de calor. O sea, supongamos que tenemos un contenedor adiabático hecho con un DIWAR. Por ejemplo, tenemos el gas al interior del DIWAR y podemos expandir ese DIWAR de alguna manera, ese gas. Entonces quiere decir que la temperatura tiene que disminuir, pero no hay transferencia de energía de forma de calor. Y aquí es algo bien también importante: si no hay transferencia de energía de forma de calor, tampoco hay cambio entrópico. O sea, los cambios entrópicos ocurren únicamente cuando hay transferencias de energía en forma de calor, no cuando hay transferencia en forma de trabajo. Por eso la entropía tiene que ver con la definición clásica de entropía. O sea, decían que un delta de S es igual a una transferencia de energía en forma de calor reversible sobre la temperatura. Esta era la forma, digamos, donde inicialmente se utilizó en el siglo XVIII, que la desarrollaron los ingenieros. Pero estamos viendo que no necesitamos esta definición de entropía, porque esta definición de entropía es compleja. Para entender qué es entropía necesito entender qué es calor y necesito entender qué es temperatura. En cambio, por la definición de entropía que vimos anteriormente, vemos que no es necesario. O sea, si digo que entropía es igual a la constante de Boltzmann logaritmo natural de omega, en este caso no necesito el concepto de calor, no necesito el concepto de temperatura. Pues por eso esta definición es mucho más robusta, mucho más transversal. Cuando tenemos otros procesos, por ejemplo los procesos isobáricos, quiere decir que la presión es constante y hay un aumento de volumen, suponemos. Entonces todo el área bajo esta curva, toda esta área azul, es el trabajo que se hizo. Y en este caso, la cambio de energía interna ocurrió porque hubo transferencias de energía en forma de trabajo y transferencias de energía en forma de calor. Las dos tienen que ocurrir. ¿Cuánto?
hubo de una y cuánto hubo de otra, pues eso depende de cada sistema. Y uno de los objetivos de los químicos, de ingenieros químicos, es aprender a hacer esos cálculos. Otro proceso es el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico pues vamos a una temperatura constante y llevamos un gas de una presión alta a una presión baja. Entonces hacemos una expansión. Pero para que ocurra ese proceso isotérmico, en esos dos casos tiene que haber transferencia nuevamente de energía en forma de calor y nuevamente de energía en forma de trabajo. Los dos tienen que ocurrir. ¿Sí? Entonces la primera ley de termodinámica, aquí de otra forma de decirlo, es que los cambios de energía interna de un sistema se deben a los flujos de energía en forma de calor o los flujos de energía en forma de trabajo, sumando esos dos. Ahora, ¿qué es calor y trabajo? Ya desde un punto más específico y teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular y la teoría cuántica. Entonces, según la teoría cuántica, todos los sistemas tienen niveles energéticos. Quiere decir que la energía de los sistemas no pueden tener cualquier energía, sino unas energías específicas. Si tenemos un gas ideal, por ejemplo como el helio, las energías que puede tener cada partícula, que son energías cinéticas, dependen del tamaño de la caja donde están confinadas las partículas. Y eso lo describe la cuántica muy bien. A medida que la caja de potencial, así se llama en cuántica, es más grande, o sea, la caja donde están confinadas las partículas es más grande, los niveles energéticos tienden a estar más apiñados. Cuando la caja de potencial es más pequeña, los niveles energéticos tienden a estar más separados. Entonces, si tenemos volumen constante, los niveles energéticos, por ejemplo, de nuestro gas helio, son constantes, o sea, no cambian, porque lo único que hace que cambien la posición de esos niveles energéticos es el volumen. Si el volumen es constante, pues no cambia. Y si yo le doy energía al sistema, supongamos que inicialmente tenemos este sistema donde tenemos estos niveles energéticos y la población de esos niveles energéticos es la que aparece acá. Eso es también algo bien importante de la naturaleza. La población de los niveles energéticos superiores en general es inferior a la población de los niveles energéticos inferiores. O sea, los superiores tienen menor probabilidad de ser poblados y los inferiores tienen mayor probabilidad de ser poblados, como ocurre en esto. Si le damos una transferencia de energía a esto, lo que vamos a hacer es promocionar partículas que tienen niveles energéticos bajos a niveles energéticos altos, como algo así. Entonces aumenta la probabilidad de que los niveles energéticos altos estén poblados y disminuye la probabilidad de que los niveles energéticos bajos estén poblados. Eso se llama transferencias de energía en forma de calor. O sea, aquí decimos que hubo una transferencia de un cambio de energía interna debido a una transferencia de energía en forma de calor porque cambió la población. O sea, va a ser igual a la sumatoria de los niveles energéticos por el cambio de la población de cada nivel. Entonces la transferencia de energía en forma de calor se caracteriza por cambios en la población de los niveles. Por ejemplo, este nivel tenía 4 partículas, aquí sigue teniendo 4, pero por ejemplo este tenía 2, aquí pasa a tener 3, este tenía 1, aquí pasa a tener 2, este no tenía ninguna, aquí pasa a tener 1. Entonces los niveles superiores aumentaron su población y los niveles inferiores la disminuyeron. ¿Qué pasa cuando hay una transferencia de energía en forma de trabajo? Cuando hay una transferencia de energía en forma de trabajo, por ejemplo una compresión de un gas, los niveles se separan, los niveles energéticos se separan. Eso es un hecho que se puede explicar por la mecánica cuántica. Pero la población de cada nivel es constante. Si la población de cada nivel es constante, el omega es constante. O sea, el número de microestados que representa el estado macroscópico. Porque aquí teníamos que hacernos la pregunta de la misma. De cuántas formas distintas podemos organizar estas partículas de tal manera que en este nivel haya una, en este nivel haya dos, en este nivel haya 4 y en este nivel haya estas partículas. Pues es la misma forma en que ocurre acá, porque aquí tenemos una partícula en este nivel, 2 partículas en este nivel. Para la entropía no importa la posición de los niveles, importa son el número de niveles y su población, nada más, pero no la posición donde estén. Entonces quiere decir que un cambio, cuando se hace transferencia de energía en forma de trabajo, no hay cambios entrópicos. No existen. ¿Por qué no hay cambios entrópicos? Pues porque el omega es constante. Por eso es que la entropía se define únicamente con en este caso, con los cambios o las transferencias de energía en forma de calor, pero no de trabajo. Ahora vayamos al concepto de temperatura. Para hablar de temperatura, lo primero que tenemos es que suponer que tenemos dos sistemas, un sistema A y un sistema B, digamos. Y al ponerlos en contacto observamos que hay una transferencia de energía del sistema A al sistema B. Si ustedes ponen en contacto dos objetos y hay transferencia de energía de un objeto al otro, ustedes se van a dar cuenta que en un tiempo muy largo ya no va a haber transferencia de energía neta entre los objetos. Eso se llama el equilibrio térmico.
Entonces, para caracterizar que un objeto le va a dar energía al otro, pues necesitamos el concepto de temperatura. Pero entonces vamos a tratar de definir qué es temperatura. Entonces, si hay unas transferencias de energía del objeto A al objeto B y finalmente llegamos al equilibrio, quiere decir que tiene que haber un cambio entrópico. Quiere decir que el equilibrio es el estado de mayor probabilidad. Entonces podemos centrarnos, por ejemplo, en un cambio entrópico infinitesimal. ¿A qué será un cambio entrópico infinitesimal? Pues será igual a la pérdida de energía, digamos, al cambio de energía del sistema 1. Bueno, aquí yo dije A y B, pero digamos que este puede ser el sistema 1 y este es el sistema 2. Entonces, al cambio de energía del sistema 1 por la derivada parcial de la entropía con respecto a la energía del sistema 1. Esto no lo conocemos, no sabemos qué es esto. Esto es una definición de una función multivariable. O sea, una diferencial de una definición multivariable es igual a las diferenciales de cada propiedad multiplicada por las derivadas parciales. Esto es pura matemática de varias variables, cálculo de varias variables. No tiene más misterio que eso. Entonces decimos que un cambio de una propiedad que definimos entropía debe ser necesariamente dado por cambios de energía en el sistema 1 y por cambios de energía en el sistema 2 multiplicados por las respectivas derivadas parciales de la entropía con respecto a la energía 1 y a la energía 2. Ahora, si suponemos que estamos en el equilibrio los cambios de entropía son cero. Llegamos a un máximo, entonces la diferencial es igual a cero. Ahora, estos cambios de energía por la primera ley de la termodinámica deben ser iguales y uno debe ser el negativo del otro, porque la energía que pierde el sistema 1 pues es igual a la energía que gana el sistema 1. O sea, quiere decir que la diferencial de E1 debe ser igual a la diferencial de E2. Si eso ocurre, entonces finalmente llegamos a la conclusión que en el equilibrio la derivada parcial de la entropía con respecto a la energía del sistema 1 debe ser igual a la derivada parcial de la energía la derivada parcial de la entropía con respecto a la energía del sistema 2. Entonces nosotros podemos utilizar esta propiedad para caracterizar el equilibrio térmico y definir esta propiedad como temperatura. Entonces decimos temperatura es igual a la variación de la entropía del sistema con respecto a la energía interna del sistema cuando la composición y el volumen es constante. También podríamos definir temperatura al contrario, es decir, temperatura es igual a la derivada de la energía interna, es el inverso de esto, derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante y a composición constante. Resulta que históricamente, como lo primero que se hizo fue medir la temperatura, ustedes saben que a lo largo de la historia el concepto de temperatura apareció primero, después apareció el concepto de entropía y finalmente la conservación de la energía es una ley que se desarrolla a finales del siglo XIX. El concepto de entropía surgió más o menos a principios del siglo XIX. Entonces la idea es que durante mucho tiempo se midió la temperatura sin saber lo que era. Pero una vez entendimos que era entropía y una vez entendemos que es el concepto de energía, entonces ahora sí podemos definir qué es temperatura. Ahora, como históricamente nosotros supusimos que los cuerpos que están calientes tienen mayor temperatura que los cuerpos que están fríos, entonces necesitamos esta definición. Pero eso es irrelevante. Nosotros también podríamos decir que la temperatura de los cuerpos calientes es menor que la temperatura de los cuerpos fríos si utilizaríamos esta definición. Y eso no tiene ningún efecto en los cálculos termodinámicos. Es simplemente un patrón de comparación, una referencia para hacer una medida. Entonces, así de la misma manera como alguna vez dijeron que un kilogramo era un cilindro que estaba hecho de platino e iridio y decían, eso es un kilogramo, pues de la misma manera se dice, esto es temperatura. Entonces, tengan en cuenta que la temperatura es un concepto que es definido por el hombre, ¿no? Y lo podemos definir de muchas maneras. Entonces, pero la forma como nosotros la utilizamos en la termodinámica y en la física moderna es esta, que la temperatura es la derivada parcial de la entropía con respecto a la energía interna a composición constante y volumen constante. ¿Esto qué implica también de qué es temperatura? Temperatura es una propiedad intensiva, porque es una relación entre dos propiedades extensivas. La entropía y la energía interna depende del número de partículas, la temperatura no, depende del número de partículas que hagan parte del sistema. También podemos ver acá que temperatura no es energía. O sea, para entender qué es temperatura necesito entender qué es entropía y necesito entender qué es energía interna. Pero utilizando solo el concepto de energía interna no puedo definir qué es temperatura. Muchas personas erróneamente dicen, por ejemplo, que temperatura tiene que ver con la energía cinética promedio de las partículas. Eso es erróneo.
ya que si tenemos, por ejemplo, un sistema en equilibrio térmico, cuando sufre una transición de estado, supongamos que tenemos una mol de agua líquida en contacto, o sea, más una mol de agua sólida, y vamos a suponer que están en equilibrio. Entonces quiere decir que está ocurriendo una transición de fase del estado sólido al estado líquido. La mol de agua líquida está a la misma temperatura que la mol de agua sólida, o sea, digamos 0 grados centígrados, está a la misma temperatura. Pero la energía de una mol de agua líquida es muy distinta a la energía de una mol de agua sólida. La energía de una mol de agua líquida es mayor que la energía de una mol de agua sólida. Entonces quiere decir que aquí tenemos dos porciones del universo, digamos, que están a la misma temperatura, pero que la energía promedio de las partículas es distinta. La energía promedio del agua líquida a 0 grados centígrados es distinta a la energía promedio del agua sólida a 0 grados centígrados. Entonces quiere decir que temperatura no es energía cinética o esas cosas. Ahora, la temperatura también, como es una derivada acá de la entropía correspondiente a la energía interna, también puede ser negativa. Eso es importante que lo entiendan. O sea, en la escala Kelvin, la temperatura también, podemos tener sistemas en los cuales la temperatura sea negativa en la escala Kelvin. ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que no podemos acceder a 0 Kelvin, porque a 0 Kelvin resulta que, por ejemplo, una máquina térmica funcionaría con el 100% de eficiencia si utiliza ese sumidero de energía que está a 0 Kelvin como sumidero de energía. Pero como no podemos tener máquinas térmicas que funcionen con el 100% de eficiencia, entonces quiere decir que no podemos llegar al 0 Kelvin. Pero 0 Kelvin está prohibido, pero no está prohibido menos 10 Kelvin o menos 100 Kelvin. ¿Sí? Eso es bien importante. Hay temperaturas negativas. Entonces, un concepto erróneo es tratar de asociar temperatura con energía o con calor, que algunos lo tratan de analizar. Otros también lo asocian con energía térmica. No existe la energía térmica. Las únicas formas de energía que existen son energía cinética, energía potencial, en forma de masa bariónica, en forma de materia oscura, en forma de energía oscura y en forma de fotones, nada más. Cuando yo digo, por ejemplo, energía solar, pues seguramente me estoy refiriendo a los fotones, o sea, a radiación electromagnética. Cuando yo digo energía eólica, posiblemente me estoy refiriendo a la energía cinética de las partículas que forman la atmósfera. Cuando digo energía geotérmica, me estoy refiriendo posiblemente a energía cinética y energía potencial, pero no existe energía térmica como tal. O sea, existe energía cinética, existen solo esas 6 formas de energía hasta ahora. Puede que en el futuro encontremos otras formas de energía, pero hasta el siglo XXI, hasta estos momentos, pues solo conocemos esas 6. Entonces dejemos de hablar de energía térmica, de energía geotérmica. Esos son fuentes de energía. El sol es una fuente de energía, podemos decir. Los volcanes son una fuente de energía. Mucho, todo es una fuente de energía que podemos aprovechar, pero no son formas de energía independientes. Desafortunadamente la medida de temperatura a lo largo del tiempo ha generado muchos malentendidos para entender el concepto de temperatura. El origen de la palabra temperatura es el mismo origen etimológico de la palabra, por ejemplo, temperamento. Eso quiere decir que antes se asociaba mucho la temperatura con el temperamento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos, por ejemplo, en sitios cálidos, pues estamos como, no sé, como de mal genio, cuando la temperatura es muy alta. Cuando estamos en sitios templados estamos como de buen genio porque la temperatura es agradable. Entonces, se dice que una persona está caliente, por ejemplo, cuando está de mal genio. O sea, se usan esos conceptos como de la misma manera. Entonces, el estado de ánimo, inicialmente la temperatura se relacionó con el estado de ánimo. Los griegos, sobre todo, relacionaban como el concepto de temperatura con el estado de ánimo. Después, Galileo, y ya en el siglo XVII, vio una relación entre temperatura y la dilatación de los líquidos. Entonces, este es el termómetro de Galileo. Entonces, como que temperatura pasó a ser dilatación. Y también ahí aparecieron los termómetros de dilatación, de mercurio, que a medida que aumenta la temperatura se dilata el mercurio, o de etanol, etc. Ya en el siglo XIX, entonces, al entender mucho mejor los gases, se observó que la temperatura estaba relacionada con las propiedades de los gases. Y se observó también que, por ejemplo, la energía promedio de una partícula en estado gaseoso era igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces aquí fue donde se empezó a asociar que la temperatura era proporcional a la energía, pero esta ecuación es únicamente válida para
gases monoatómicos ideales. No es válida para sólidos y mucho menos válida para líquidos. O sea que es erróneo pensar que esta definición de temperatura es transversal a todos los sistemas. No. O sea, para algunos casos la energía pasa a ser proporcional a la temperatura, como por ejemplo la energía vibracional a altas temperaturas también es proporcional a la temperatura, la energía rotacional, pero a bajas temperaturas eso no lo es. Entonces, el hecho que la energía interna depende de la temperatura no quiere decir que temperatura sea energía interna. Ya en el siglo XX, cuando se entendió la termodinámica, la medida de temperatura, digamos, más eficiente se hace midiendo la radiación del cuerpo negro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caballo y le sacamos una imagen térmica y todo lo que estamos mirando son los fotones que están en pseudoequilibrio térmico con cada parte del cuerpo del caballo. Entonces aquí estamos viendo que estos fotones pues corresponden a una temperatura más alta que estos fotones. Y así podemos encontrar como un gradiente de temperatura en el caballo, o sea, midiendo la radiación del cuerpo negro. Finalmente, las medidas de temperatura más exactas son las que están relacionadas con eso, con las medidas de la distribución de fotones que están en equilibrio térmico con un sistema en estado neutro. Y eso es lo que se llama radiación del cuerpo negro. Ahora, ¿qué significa que tengamos temperaturas negativas? Resulta que si yo tengo un sistema y a este sistema le voy dando energía, al aumentar la energía, puedo observar que la entropía del sistema aumenta a medida que aumenta la energía. Entonces, digamos que estamos en esta zona. Entonces, en esta zona tenemos que la pendiente de esta gráfica es mayor que cero. Acuérdense que temperatura es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la entropía a composición constante y a volumen constante. Entonces quiere decir que en esta gráfica está relacionada con una pendiente, con esta pendiente que está acá. En este caso, entonces esta pendiente corresponde a temperaturas mayores que cero. Eso quiere decir que la entropía aumenta en la medida que la energía aumenta. Pero si tenemos sistemas donde los niveles energéticos son restringidos, entonces supongamos que tenemos apenas dos niveles energéticos. Entonces en este caso, una temperatura cercana a 0 Kelvin sería cuando, supongamos que tenemos 10 partículas, cuando las 10 partículas están en el nivel más bajo. A medida que vamos aumentando la energía del sistema, pues vamos a tener otras distribuciones. Digamos que aquí vamos a tener una distribución donde tengamos aquí 8 y aquí 2 partículas. O sea, va aumentando la población de los niveles superiores. O sea, aquí hay 2 partículas y aquí hay 8. ¿Qué pasa cuando tenemos, digamos, una temperatura infinita? O sea, donde la pendiente aquí es 0 en esta gráfica. Si la pendiente es 0 en esta gráfica, quiere decir que la temperatura es infinita. Y si la temperatura es infinita, quiere decir que la población de los niveles es la misma. O sea, que aquí vamos a tener 5 partículas y aquí vamos a tener 5 partículas. Ahora, si le seguimos dando energía, las poblaciones de los niveles, digamos por acá, se va a invertir. O sea, vamos a tener más población en los niveles altos que en los niveles bajos. Digamos que aquí tengamos 8 y aquí tengamos 2. En esos estados donde la población de los niveles energéticos sea mayor que la población de los niveles energéticos inferiores, decimos que la temperatura es negativa. Eso es lo que quiere decir temperaturas negativas. Entonces podemos tener temperaturas negativas. Si ustedes piensan que la temperatura está asociada con la energía cinética, entonces cuando les digamos que o trabajemos con temperaturas negativas, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estamos trabajando con energías cinéticas negativas? No, sería absurdo. Entonces, por favor, dejen de relacionar necesariamente temperatura con el concepto de energía cinética. Entiendan temperatura como la variación de la energía interna con respecto a la entropía. Quiere decir que necesitan entender qué es energía interna, necesitan entender qué es entropía, y necesitan entender también cálculo diferencial para poder entender ese concepto. Sin esos conceptos, pues va a ser muy difícil hacer una descripción adecuada del concepto de temperatura, de calor, trabajo y de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Espero que este video les haya servido para aclarar los conceptos básicos de termodinámica. Muchas gracias.